Estos días domingos pasados hemos estado hablando de la resurrección de Jesús. Hemos visto a Jesús cómo ha llegado a visitar a sus discípulos que estaban encerrados por miedo a los judíos, a ser tomado preso. Y vemos cómo Él llegó en medio de ellos con un mensaje de paz. Él dijo, paz a vosotros, paz a vosotros. Y le mostró las manos y el costado, con las señales de su muerte, que son señales de su amor, de su sacrificio en la cruz del Calvario. También vimos a Jesús en la tercera aparición, allí en el mar de Galilea, en ese hermoso momento donde aparecen los discípulos que estaban desanimados, estaban pensando en regresar a su oficio anterior, como era ser pescadores, y Jesús aparece para dar una palabra de esperanza, infundir ánimo, y resucitó la esperanza en medio de sus discípulos que estaban desanimados. Y también hemos visto la semana pasada ese diálogo tan íntimo, tan especial, donde el Señor sanó el corazón de Pedro, el corazón que estaba dañado por haber negado a Jesús, y le dio la oportunidad de 3 veces anunciar que Pedro amaba a Jesús. Y lo reincorporó al grupo de discípulos y le dio una misión de ser pastor. Pastorea mis ovejas. Y hoy día vamos a terminar este proceso de los encuentros con Jesús resucitado, y vamos a examinar el primer capítulo de Lucas, que es el autor de este libro, de Hechos. Vamos a examinar el primer capítulo de Hechos de los Apóstoles, que el autor es de Lucas. Él es el mismo, en realidad, que escribió el Evangelio de Lucas. Originalmente Lucas y Hechos de los Apóstoles eran un tomo, después se dividió, y en este capítulo 1 del libro de los Hechos vemos como este médico, historiador, se transforma en teólogo, en evangelista, y nos relata, haciendo la conexión con el Evangelio de Lucas, nos relata la continuación del ministerio de Jesús y sus últimos momentos, que el Señor estuvo resucitado con sus discípulos y después ascendió al cielo. Y también nos relata cómo el Evangelio fue extendido desde Jerusalén hasta el confines de la tierra, que en ese momento lo más lejano de la tierra era Roma. Y vemos cómo la iglesia fue naciendo, la iglesia naciente, primitiva, fue naciendo, fue expandiéndose, usando a distintos apóstoles, y en medio de ellos uno muy destacado como fue el apóstol Pablo. Y le he puesto a reflexión de esta tarde la despedida final. Este capítulo es un capítulo hermoso, está lleno de emociones encontradas, está lleno de preguntas también, y está lleno de desafíos. Yo creo que todos nosotros alguna vez hemos despedido a un amigo que se va, a un familiar que se va a vivir a otro lugar, a otra ciudad. Yo siempre recuerdo que cuando era más jovencito en nuestra familia, mi hermana María se casó, si ella está conectada, un saludo cariñoso, se casó y se fue a vivir con su esposo a Santiago. Y para nosotros que éramos más chicos fue igual, fue triste. Antes había mucho menos conexión, estoy hablando hace 20 años atrás, y sentimos esa nostalgia de ver a nuestra hermana que, por un proyecto, por supuesto, relevante, importante en su vida, se tuvo que ir a vivir a Santiago con Luis, su esposo. Hoy día tiene una linda familia en Santiago, pero por supuesto también le echamos un poquito de menos
y cuando nos vemos, y ahora tenemos más cercanía por las redes sociales. Pero cuando uno despide a alguien, queda un cierto sesgo, un cierto grado de nostalgia, de tristeza, de no poder ver a alguien tan seguido. También pasa cuando uno despide de manera definitiva a una persona, cuando uno ve partir a un ser querido y la despedida final es triste. Y aquí también, aunque Jesús no es que haya, en este relato no es que Jesús murió definitivamente, pero Él va a ascender al cielo y tiene esta despedida con sus discípulos. Fue el último encuentro, un encuentro lleno de, sin duda lleno de emociones como son las despedidas. Y quisiera compartir algunas reflexiones de qué pasó en ese último encuentro, en esa última despedida. Primero, los discípulos tuvieron comunión con el resucitado. En los primeros versos del libro de Hechos dice, en el primer tratado, refiriéndose al Evangelio de Lucas, dice, oh Teófilo, al parecer era una persona, no hay acuerdo todavía en eso, puede ser que pueda ser una forma de escribir, porque Teófilo significa amado de Dios. Dice, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, es decir, el día que ascendió. Y cuando Lucas, en el libro de Hechos, nos comenta esto, es muy interesante porque él habla de dos expresiones, dice, comenzó a hacer y a enseñar, refiriéndose a lo que él había registrado en el primer tratado acerca del nacimiento y sobre todo del ministerio de Jesús. Y en el ministerio de Jesús él se dedicó a hacer el bien, se dedicó a hacer el bien. Y es interesante cuando él dice comenzó a hacer y a enseñar. Primero Jesús hizo y después enseñó. Jesús no enseñó nada de lo que no hacía. ¿Y qué hacía Jesús? Acogía a la gente, escuchaba, servía, sanaba, liberaba. Y sus obras y sus gestos, porque no solamente las palabras de Jesús eran palabras de Dios, sino que también sus gestos, sus obras manifestaban el amor de Dios infinito, incondicional por todas las personas. Y Jesús siempre hizo y después enseñó. Hay una buena lección para hoy. En toda la vida, el desafío primero es hacer y después enseñar. Porque muchas veces uno se ve atrapado en algunas ideas que uno comenta, puede ser en la vida familiar, en la vida personal, y que puede dar lindos discursos, pero muchas veces la vida concreta, real, esos discursos pueden estar lejos de lo que vivimos. Hace un tiempo atrás un colega dijo, las personas algunas veces hablan muy lindo, pero viven muy feo. La idea es conciliar tanto el hacer como el enseñar. Y sería un buen principio pensar en esto, que lo que enseñamos a nuestros hijos, a los nietos o a las personas que están a nuestro alrededor, primero estamos llamados a practicarlo. Es una buena, podríamos decir, un buen instrumento de discernimiento, que tanto de lo que enseñamos también estamos viviendo. Pero Jesús vivía y hacía la obra del Padre. Y también, aquí en el libro de Hechos, se recuerda a Jesús de la siguiente manera. Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret. Y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y Jesús siempre fue recordado como alguien que hizo el bien, que brotaba bondad, amor por todas las personas, incluso por aquellos que también lo maltrataron y lo negaron en su vida, en su ministerio. Es sin duda un desafío que nosotros ya tenemos en este contexto de pandemia. Tratar de tomar iniciativa para hacer el bien a nuestra familia y más allá de aquello, a aquellos que lo necesitan. Ayer me sorprendía mucho al mirar la televisión y miraba algunos ejemplos de generosidad espontánea. Todos nosotros hemos sido testigos como
Algunos extranjeros han estado en los consulados en esta semana, los hermanos bolivianos, peruanos, y ayer mostraban también un grupo de personas que estaba en el aeropuerto de Santiago, algunos venezolanos, y en la mañana mostraban eso y en la tarde mostraban cómo un matrimonio fue a dejar alimentos para ellos de manera natural y espontánea, después a dejar alimentos. Siempre hay posibilidad de ayudar, siempre, siempre hay posibilidad de ayudar. Y yo he entendido que Dios pone en el camino posibilidades y nosotros tenemos que estar atentos, simplemente unirnos a aquello. Ojalá que nosotros también seamos conocedores como una iglesia que hace lo bueno, que hace el bien. De esa manera estaremos dando testimonio de Jesús. Y el texto también dice, se presentó vivo, con muchas pruebas que no se pueden dudar, indubitables, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Jesús, después de resucitar, según el texto, estuvo un buen rato con ellos, apareciéndoles cada cierto tiempo, y su misión en esos momentos que aparecía era educar, formar, enseñar acerca de su gran propuesta, que la vemos en los evangelios, también como era el reino de Dios. Es decir, Dios ha llegado para poder transformarlo todo y hacer vida nueva a través de la presencia del Espíritu Santo. Dios ha llegado a reinar. Ese era su mensaje, a transformarlo todo. Porque cuando Dios llega a nuestras vidas, a nuestras familias, todo es distinto y es para bien. Es para bien. Y esos 40 días de permanecer, esos 40 días con Jesús, sin duda, marcaron la vida de los apóstoles, de los discípulos de Jesús, de esta comunidad naciente, que en el primer capítulo nos muestran que eran 120, que estaban ahí reunidos en el aposento alto, después de que Jesús ascendió, se quedaron orando, buscando al Señor. 40 días con Jesús resucitado. Sin duda, fueron muchos momentos tan íntimos, de tanta enseñanza, de tanta formación. Incluso Pablo nos cuenta que cuando Jesús, en esos 40 días que estuvo con sus discípulos, se apareció también a otras personas, dice el texto en 1 Corintios, dice, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven y otros aún, otros ya duermen, es decir, ya han muerto. Es muy interesante que Jesús no solamente estuvo con sus discípulos, también estuvo con otros seguidores después de haber muerto y en ese momento de resurrección, de estar resucitado compartiendo con los discípulos. Sin duda fueron momentos especiales donde Jesús compartió. E incluso el texto que hemos estado leyendo dice que Jesús comió con ellos. Nuestra pequeña humanidad nunca vamos a entender completamente cómo era el cuerpo de Jesús, pero sí sabemos que su cuerpo tenía rasgo humano y que no era un espíritu, sino que se podía tocar y él podía compartir con los discípulos. Incluso uno de los evangelios muestra que en la primera aparición Jesús comió con ellos y comió pescado. Estuvo con ellos comiendo y compartiendo la mesa como muchas veces también lo hizo. En segundo lugar, en esa despedida hubo una misión también, pero antes de la misión hubo una pregunta. En medio de esto, los discípulos comienzan a preguntarse y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Esta es una pregunta que sin duda un autor dice que desilusionó un poco a Jesús. John Stott dice, es una pregunta que causó tristeza a Jesús, porque él les estaba hablando durante todo su ministerio y durante estos 40 días estuvo hablando de lo que era el reino de Dios, pero esta pregunta todavía revela su
su expectativa de tener un reino político, porque habla de, dice, restaurarás el reino a Israel en este tiempo. No olvidemos que ellos estaban bajo el yugo romano y ellos, la idea común, popular de Israel, era que tenía que venir un Mesías, pero un Mesías político, para liberar a Israel de la opresión romana. Y todavía, a pesar del discipulado, del acercamiento, de la enseñanza de Jesús, todavía existía esa idea, que es difícil cambiar algunas veces, ¿no? De modelar nuestro pensamiento al seguimiento de Jesús. Es difícil algunas veces, ¿no? Pero por eso es que tenemos que estar cerca de Jesús, porque Jesús después le responde. Cambiar ideas preconcebidas, incluso ideas religiosas preconcebidas, muchas veces es difícil desinstalar de nuestra mente, de nuestro corazón, pero el Espíritu Santo puede renovar nuestra mente, renovar nuestro corazón en la medida que estemos cerca de Jesús. Porque, por ejemplo, para algunos ser cristiano tiene hoy día o una visión de Dios. Por ejemplo, hoy día está muy de moda tener una visión de Dios como aquel que te está castigando. Nosotros sabemos que el Dios que se revela en Jesús de Nazaret es un Dios que por supuesto nos ama infinitamente, es un Dios que siempre nos da una nueva oportunidad, también que nos corrige, que nos enseña, que nos educa, pero por sobre todo que nos ama y nunca está pensando hacer mal a nadie. Quizá esa idea todavía sigue en el mundo evangélico, todavía muy arraigada, y tenemos que cambiar nuestra manera de ver a Dios y el Dios revelado en Jesús de Nazaret. Y ellos están con esa mentalidad, todavía les cuesta abrirse al reino de Dios, o un reino de Dios espiritual, que no tiene una connotación política, sino que Dios quiere hacer una revolución en el corazón humano, para que a través de ese corazón humano transformado también puede haber una influencia también en la familia y en la sociedad, pero todo pasa por el corazón. Y este es un buen tiempo para transformar el corazón. Estamos encerrados, pero enfocados, dice un amigo. Sería muy interesante que después de estos tiempos podamos salir fortalecidos, animados, más que estar quejándonos, podamos enfocarnos en buscar a Jesús y renovar nuestra mentalidad y ajustarnos al criterio de Jesús. Y Jesús les dice, no les toca a ustedes conocer la hora, ni el momento determinado por la autoridad misma del Padre, les dijo. Pero cuando hace un giro en la conversación, no se preocupen por aquello, pero preocúpense, enfócanse en lo que les voy a contar ahora. Cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, por tanto, en Jerusalén, como en toda Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Jesús les cambia el tema y les invita a centrarse en lo que es importante, a concentrarse en lo que es importante. Y Jesús les dice, les habla de que va a venir el Espíritu Santo. Ellos sin duda han disfrutado de la presencia del Espíritu Santo. Jesús hizo su ministerio en el poder del Espíritu Santo, pero ellos disfrutaban y el Espíritu Santo los tocaba, los bendecía, e hicieron milagros en el poder del Espíritu Santo. Pero no vivía permanentemente en ellos. Lo que pasó, por ejemplo, después en los capítulos siguientes del libro de Hechos, el Espíritu Santo vino a vivir el día de Pentecostés, vino a vivir el corazón de los discípulos y en la iglesia. Y dice, serán mis testigos. Y esta es una versión actual, dice, y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes. Qué hermoso, dice, en todas partes, donde ustedes estén. En Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. Este es el verso central de Hechos. Es un verso misionológico, es un verso que ha inspirado a la iglesia en todos los tiempos. Esta es la gran comisión del libro de los Hechos, porque en los evangelios también encontramos también otras grandes comisiones
que son complementarias. La que nosotros conocemos habitualmente es la de Mateo, que dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Pero también hemos revisado la gran comisión de Juan, que dice: así como el Padre me envió, así lo envío a usted. Y aquí estamos conociendo la gran comisión del libro de los Hechos. Serán mis testigos y hablarán a todas las personas, empezando desde Jerusalén, donde ellos estaban, hasta lo más lejano de la tierra. ¿De quiénes van a ser testigos? Un autor, un historiador dice: no serán testigos de una idea, sino de una persona. Serán mis testigos. Es decir, lo que ustedes han vivido, han experimentado, me han visto hacer con otras personas, y lo que ustedes han sentido y han aprendido de mí, eso tendrán que compartir con otros. De la persona de Jesús. Serán testigos de Jesús, de sus palabras, de sus obras. Ser testigo es simplemente comunicar, hablar a los demás de lo que Dios ha hecho, cómo el amor de Dios nos ha tocado. Para ser testigo no tenemos que tener grandes títulos ni saber tanto de la Biblia, aunque es necesario, por supuesto, y nosotros insistimos en conocer la Escritura, porque en ella encontramos a Jesucristo revelado. Pero ser testigo, todos estamos llamados a ser testigos, a comunicar una palabra de amor y de esperanza, a decirle a los demás lo que Jesús ha hecho en nuestra vida. ¿Se acuerdan del endemoniado gadareno que quería seguir a Jesús? Y Jesús le dijo: ve y cuéntale a los demás lo que Dios ha hecho contigo. Siempre podemos comunicar una palabra de ánimo, de esperanza, de amor de Dios a todas las personas. Y esa es nuestra misión, ser testigos de Jesús. No somos testigos de una idea religiosa, somos testigos de una persona, de lo que Jesús hizo y sigue haciendo entre nosotros, en nuestras vidas, en nuestras familias. Cada discípulo será testigo y será la extensión del ministerio de Jesús en el mundo por medio de la acción del Espíritu Santo. Ese es nuestro desafío: servir al mundo, amar al mundo, comunicar al mundo que Jesucristo está vivo, está resucitado, y su resurrección ha tocado nuestras vidas, nos ha transformado, y tenemos la dicha de decir: Abba Padre, Padre querido, Padre amado. Tenemos la dicha de ser hijos de Dios, no por nuestros méritos. ¿Quiénes somos nosotros? Somos pecadores, pero el Señor subió a la cruz para morir por nosotros y perdonarnos y reconciliarnos con Dios. Ese es el gran mensaje. Por eso Pablo dice que comuniquen ese mensaje, que las personas se puedan reconciliar con Dios y tener paz y poder compartir esa paz, esa bendición de tener a Jesús en el corazón, en la familia. Y después el tercer aspecto es la ascensión ya misma de Jesús resucitado. El texto dice: y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos, y estando ellos con los ojos puestos en el cielo. Y entre tanto él seguía, sigue diciendo el texto: y aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, vendrá como le habéis visto ir al cielo. Este es un momento tan especial porque es su despedida. Ya no verán más a Jesús. No lo podrán tocar más. Y Jesús, después de comunicar esta misión de ir a todo el mundo y ser testigo de él, de su misión, dice que fue alzado y ya no lo pudieron ver más, y pusieron sus ojos en el cielo. Y esa fue también ese poner los ojos en Jesús,
fue siempre el anhelo de toda la iglesia. Incluso después en el libro de Hebreos dice, puestos los ojos en Jesús. Aunque poner los ojos de Jesús es su última despedida. Ya no verán a Jesús físicamente, resucitado entre ellos, sino que comienza a desaparecer. ¿Son tristes las despedidas o no? ¿Qué cree usted que habrán sentido los discípulos en ese momento? Aquellos que compartieron durante 3 años conocieron a Jesús, quien después les dijo que eran sus amigos. Compartieron la mesa, compartieron el lugar donde dormían juntos, sus anhelos, sus esperanzas, sus tristezas. Y ahora viene ese momento de la despedida final, donde hay sin duda hay nostalgia. Y no quieren separarse de Jesús, pero Jesús ya les ha dicho que tendría que enviar el Espíritu Santo y tendrá que volver a la casa del Padre. Y por eso es que están mirando al cielo. Y hay una imagen también de 2 varones galileos que son ángeles, sin duda. Y le hacen una pregunta. ¿Por qué están mirando al cielo? Y les recuerda que Jesús un día va a volver. Jesús un día va a volver. Así como ustedes lo ven subir al cielo, así mismo Él va a venir. La iglesia siempre ha esperado la venida del Señor y la seguimos esperando. Seguimos esperando a Jesús. Pero cuando hablamos de la venida del Señor, no lo hablamos como algo, porque de repente hay una tendencia a hablar de la venida del Señor como algo que te causa miedo, la teología del miedo. Nosotros esperamos a Jesús y un día Él vendrá a levantar a su pueblo, pero la esperamos con alegría. Y la esperamos haciendo la misión, haciendo lo que Él nos dijo. Me gusta mucho cuando hay un teólogo que habla de la escatología como la teología de la esperanza. Así debería ser. Claro, siempre estos 2000 años hemos esperado a Jesús y han pasado muchos eventos que Él dijo y seguirán pasando. No sabemos cuándo Él ha de venir, pero un día vendrá de manera histórica y todo ojo lo verá. Pero muy interesante que estos varones le preguntan, ¿por qué si miran al cielo? Es como, de otra manera, como decir, está bien, vendrá, pero mientras Él viene, ustedes tienen que seguir su misión. Los discípulos sin duda sienten tristeza de la separación. Nunca más van a ver físicamente a Jesús. Tendrán que aprenderlo a descubrir en su corazón. Por eso que el texto, uno de los textos dice que bienaventurados aquellos que no vieron pero creyeron. Claro, porque la iglesia cristiana ha creído en Jesús sin verlo como nosotros. Pero hoy día podemos aprender a descubrir a Jesús en nuestros corazones. Y así fue esa despedida. Una despedida llena de nostalgia, una despedida llena de comunión, de misión, y esta ascensión donde nos recuerda que debemos poner nuestra mirada en Jesús, pero también al mismo tiempo tenemos que seguir haciendo la misión. Es interesante que el capítulo sigue mostrando que ellos van al aposento alto y se dedican a orar intensamente, a esperar la venida del Espíritu Santo, pero también se dedican a organizarse y comienzan a elegir al sucesor de Judas Iscariote. Es decir, hoy día mientras esperamos a Jesús, tenemos que seguir adelante con la misión de anunciar a Jesucristo como Señor. Quiero invitarle en este tiempo a que, el tiempo que estamos viviendo, podamos tener esos 40 días con Jesús. Aunque no está como se presentó a los discípulos durante 40 días resucitados, pero que podamos aprovechar este tiempo de poder tener una relación más profunda con Jesús. Que después de estos meses que vamos a estar en cuarentena, podamos decir, nos encontramos con Jesús resucitado y lo conozco más en este tiempo. Puedo vivirlo, sentirlo en mi corazón. Puedo sentir también
la responsabilidad y el privilegio de ser su testigo en el mundo. Puedo sentir su mirada de amor que está sobre mí. Yo le invito para que en este tiempo podamos ser una iglesia que se levanta, una iglesia que pone su mirada en Jesús y una iglesia que profundiza su relación con Él. Le invito para que podamos orar y les termino mostrando esta última imagen, una de las imágenes más hermosas que he visto. A mí, cuando voy a alguna ciudad, casi siempre me gusta entrar a las iglesias católicas y veo algunas imágenes, algunos iconos. Y este es un icono muy hermoso. Y primera vez me llamó mucho la atención cuando lo vi al entrar a una iglesia católica y vi este icono de Jesús resucitado. Bueno, ahí está Juana de Arco y al lado también el arcángel Gabriel. Cuando vi esta imagen me impactó mucho, porque sin duda nosotros, nuestra centralidad está en Jesús crucificado, pero hoy vi que Jesús está vivo. Y me agradó mucho ver esta imagen porque me hace recordar que el Jesús que servimos, Él reina, Él vive y Él está presente. Y hoy día está presente y podemos sentirlo, vivirlo en nuestro corazón. Yo te invito para que en este tiempo podamos estar cerca, más cerca de Jesús y podamos sentir sus palabras que nos dice ir y hacer discípulos a todas las naciones y en la versión como hemos visto y serán mis testigos y a todo el mundo desde Jerusalén hasta los confines de la tierra. Te invito para que podamos orar al Señor. Vamos a orar al Señor. Señor, te damos gracias por esta hermosa oportunidad que nos das de poder escudriñar tu palabra. Aquí estamos, Señor, tu discípulo ya en este siglo, en el siglo XXI, viviendo esta pandemia. Señor, y estamos con la esperanza, Señor, de que tú estás con nosotros. Sin duda recordamos ese momento tan especial de tus discípulos que fue un momento íntimo de despedida, donde tú compartiste lo que había en tu corazón, Señor, donde te vimos, Señor, sirviendo, compartiendo con tus discípulos y también entregando un desafío para ser testigo tuyo a todas las partes donde ellos iban. Señor, te pedimos que tú nos ayudes también a ser esa iglesia que tú esperas, una iglesia también que hoy día se pregunta dónde poder hacer tu misión. Y una iglesia que está atenta a ver dónde tú estás obrando. Alrededor de nosotros, en nuestros familiares, en nuestros amigos, en el prójimo, Señor. Ayúdanos siempre a tener ese corazón dispuesto para dar testimonio de ti. Pero yo te pido que tú nos ayudes también a conocerte más. Sin duda esos 40 días que los discípulos pasaron contigo fueron momentos preciosos, Señor. Hoy día muchos de nosotros estamos en esta cuarentena voluntaria, cuidándonos y cuidando también a nuestros familiares. Te pedimos que tú nos ayudes, que no nos gane el aburrimiento, que no nos gane la ansiedad, sino que podamos concentrarnos en conocerte más. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a cambiar nuestros patrones, Señor, nuestra manera de pensar. Los discípulos, aún estando contigo, tuvieron mucho que aprender y les costó hasta el final. Te pedimos, Señor, nosotros que también somos débiles, somos frágiles, ayúdanos a apasionarnos por ti y por tu evangelio, a vivir una vida de fe viva, porque tú estás vivo, Señor, y siempre estás obrando en nuestro corazón. Te pedimos perdón, Señor, cuando muchas veces nos hemos alejado de ti, Señor. Cuando muchas veces levantamos tantas excusas, Señor, ayúdanos, Señor. Porque un día
tú vas a volver también y queremos recibirte con alegría. No queremos recibir palabras de recriminación, Señor, porque tú un día pondrás en balanza todas nuestras acciones las pondrás en balanza y queremos ser aprobados, Señor. Y queremos vivir con alegría, queremos vivir esperándote con alegría, no con miedo, con alegría, de saber que tú estás trabajando en este mundo. Y nos da el privilegio a nosotros de seguir extendiendo tu ministerio, Señor, en este mundo, ese ministerio de tu amor y de bondad a todas las personas. Abrázanos, Señor. Yo te pido que nos abraces, nos bendiga, nos levantes y con alegría podamos seguirte a ti, Señor. Hoy día no te vemos físicamente, pero te sentimos tu presencia en nuestro corazón. De manera íntima te sentimos y te agradecemos, Señor. Gracias, Jesús. Gracias porque tú ascendiste, nos diste el regalo también de que después de ascender, en un tiempo más vino el Espíritu Santo y por eso hoy día podemos sentirte en nuestro corazón, sentir a Jesús, algo que vive en nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Gracias, Señor. Te pido que confíes en nuestro corazón, que nos fortalezca, que nos anime y que nos dé esa pasión para comunicar a todas las personas que tu amor es infinito, vives que tú reinas, que tú estás trabajando en favor de cada uno de nosotros. Gracias, Padre, te honramos. En el nombre de Jesús te honro, Señor. Y yo quiero pedir también, viene a mi mente, quizá algunas despedidas que hemos tenido también. Señor, quizá en las despedidas que hemos tenido, humanas, Señor, de amigos, de familiares, incluso en esas despedidas definitivas, como hemos despedido a algunos de nuestros seres queridos. Y si alguno hay dolor, tristeza, pido que tú nos bendiga, nos abrace, Señor, porque tú sabes lo que es despedirse de buenos amigos, Señor, y yo te pido que tú infundas ese ánimo, ese aliento con aquellos que en este tiempo o en el pasado hemos tenido que hacer una despedida final, pero sabemos que ellos también están en tu presencia, gozándose. Un día dijiste, en lo poco has sido fiel, en lo poco, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que muchos de ellos están en tu presencia, disfrutando tu alegría, la alegría de encontrarse con Jesús resucitado, la alegría de poder ver al Padre, a quien tanto amamos, la alegría de poder vivir y sentir el Espíritu Santo. Gracias, Señor, te honramos, te bendecimos, y que tu paz esté con nosotros ahora y siempre. En el nombre de Jesús. Amén.